Sea g de x, y igual a x por y sobre x al cuadrado más y al cuadrado con x, y diferente de 0, 0 y x, y igual a 0, 0. Estudie la continuidad de g en 0, 0. Estudie en general las derivadas direccionales de sub b de g de 0, 0 y justifique. Sobre la recta y igual a mx tenemos esta ecuación: g de x, mx igual a x por mx sobre x al cuadrado más m al cuadrado por x al cuadrado igual a m sobre 1 más m al cuadrado, que es constante respecto de x. Al hacer x tender a 0, el valor límite depende de m. Por ejemplo, para m igual a 0, el límite es 0 y para m igual a 1 es un medio. Por tanto, el límite de x, y tiende a 0, 0 de g de x, y no existe y g no es continua en 0, 0. B. Sea b igual a alfa 1, alfa 2 diferente de 0, 0. Para h diferente de 0, g de h por alfa 1, h por alfa 2 es igual a h por alfa 1 por h por alfa 2 sobre h al cuadrado por alfa 1 al cuadrado más alfa 2 al cuadrado. Es igual a alfa 1 por alfa 2 sobre alfa 1 al cuadrado más alfa 2 al cuadrado independiente de h. Entonces g de h por x1, h por x2 menos 0 sobre h es igual a 1 sobre h por alfa 1 por alfa 2 sobre alfa 1 al cuadrado más alfa 2 al cuadrado, que no tiene límite finito cuando h tiende a 0, salvo en el caso alfa 1 por alfa 2 igual a 0. Por tanto, las derivadas direccionales en general no existen, y no existen en las direcciones con alfa 1 por alfa 2 igual a 0, es decir, sobre los ejes. Sea la función f de R2 en R definida por f de x, y igual a x por y sobre x al cuadrado más y al cuadrado, con x, y diferente de 0, 0 y 0 si x, y igual a 0, 0. Para todo b igual a alfa 1, alfa 2 con s perteneciente a R2, muestre que la derivada direccional de sub b de f de 0, 0 existe y calcule su valor. Calcule las derivadas parciales en 0, 0. Pruebe que f no es diferenciable en 0, 0. Por definición de sub b de f de 0, 0 es igual a esto. El límite cuando h tiende a 0 de f de x, h por alfa 2 por h menos f de 0, 0 sobre h, que es igual al límite cuando h tiende a 0 de alfa 1 por h más, h por alfa 2 sobre h. Si h es diferente de 0, f de h por alfa 1, h alfa 2 es igual a h por alfa 1 al cuadrado por h por alfa 2 sobre h alfa 1 al cuadrado más h alfa 2 al cuadrado. Es igual a h al cubo por alfa 1 al cuadrado por alfa 2 sobre h al cuadrado por alfa 1 al cuadrado más alfa 2 al cuadrado, igual a h por alfa 1 al cuadrado por alfa 2 sobre alfa 1 al cuadrado más alfa 2 al cuadrado. Siempre que x1, x2 es diferente de 0, 0 y dividiendo por h y tomando límite de sub b de f de 0, 0 es igual a alfa 1 al cuadrado por alfa 2 sobre alfa 1 al cuadrado más alfa 2 al cuadrado. Si b es igual a 0, 0, por convección tenemos d sub 0 de f de 0, 0 es igual a 0. Luego la derivada direccional existe para todo b. Las derivadas parciales son los casos b igual a d1 igual a 1,0 y b igual a d2 igual a 0,1. Aplicando la fórmula f sub x de 0, 0 es igual a d sub e1 por f de 0, 0 igual a 1 al cuadrado por 0 sobre 1 al cuadrado más 0 al cuadrado igual a 0. Y f sub y de 0, 0 es igual a d sub e sub 2 por f de 0, 0 igual a 0 al cuadrado por 1 sobre 0 al cuadrado más 1 al cuadrado, que es igual a 0. Si f fuera diferenciable en 0, 0, su diferencial sería la forma lineal f de x, y igual a f de x de 0, 0 por x más f sub y de 0, 0 por y igual a 0. Por diferenciabilidad debería cumplirse que el límite de x, y tiende a 0, 0 es igual a f de x, y menos f de x, y sobre raíz de x al cuadrado más y al cuadrado, que es igual al límite cuando x, y tiende a 0, 0 de f de x, y sobre raíz de x al cuadrado más y al cuadrado igual a 0. Tomamos la recta y igual a kx con k diferente de 0 para x diferente de 0. F de x, kx es igual a x al cuadrado por kx sobre x al cuadrado más k al cuadrado por x al cuadrado igual a kx sobre 1 más k al cuadrado. Por tanto, f de x, kx sobre raíz de x al cuadrado más kx al cuadrado es igual a kx sobre 1 más k al cuadrado sobre la norma de x por raíz de 1 más k al cuadrado, que es igual a k por signo de x sobre 1 más k al cuadrado por raíz de 1 más k al cuadrado. Este cociente tiende a una constante no nula cuando x tiende a 0, por lo que el límite anterior no es 0. Concluimos que f no es diferenciable en 0, 0. Sea f de x, y igual a x al cubo sobre x al cuadrado más y al cuadrado. X, y es diferente de 0, 0 y 0 si x, y es igual a 0, 0. Calcule la derivada direccional de sub b de f de 0, 0 para b igual a alfa 1, alfa 2.
2. Calcule las derivadas parciales en 0, 0. 3. Es S diferenciable en 0, 0, justifique. 1. Para h diferente de 0, S de h de alfa 1, h de alfa 2 es igual a h por alfa 1 al cubo sobre h al cuadrado por alfa 1 al cuadrado más alfa 2 al cuadrado, que es igual a h por alfa 1 al cubo sobre alfa 1 al cuadrado más alfa 2 al cuadrado. Dividiendo por h y tomando límite tenemos esto. Y si b es diferente de 0 por convención, la derivada direccional se toma 0. Para e1 igual a 1,0 y e2 igual a 0,1, sub x de 0, 0 es igual a d de e, s de 0, 0 igual a 1 al cubo sobre 1 al cuadrado más 0 al cuadrado igual a 1. Y ese sub y es igual a d sub e sub s de 0, 0 igual a 0 al cubo sobre 0 al cuadrado más 1 al cuadrado igual a 0. C. Si cs fuera diferencial en 0, 0, su diferencial lineal sería f de x, y igual a x. Debe cumplirse que el límite de x, y tiende a 0, 0 de s de x, y menos l de x, y sobre raíz de x al cuadrado más y al cuadrado es igual a 0. Tomamos la recta y igual a x y para x es diferente de 0, s de x, x es igual a x al cubo sobre x al cuadrado más x al cuadrado igual a x medios. Entonces, s de x, x menos x sobre raíz de x al cubo más x al cuadrado es igual a x medios menos x sobre valor absoluto de x por raíz de 2, que es igual a menos x medios sobre valor absoluto de x por raíz de 2, que es igual a 1 sobre raíz de 2 signo de x. El límite cuando x tiende a 0 no es 0, por tanto s no es diferenciable en 0, 0. Sea I contenido en R un intervalo abierto con A perteneciente a I y F dos puntos de I en Rn un camino diferenciable. Sea B perteneciente a Rn y suponga que A es un punto de acumulación del conjunto F(-1) de H, pruebe que F' de A es igual a 0 que pertenece a Rn. Como A es punto de acumulación de F-1 de H, existe una sucesión x sub k contenida en I con x sub k diferente de A y x sub k tendiente a A, tal que f de x sub k es igual a b para todo k. Por continuidad, diferenciabilidad implica continuidad, se tiene f de a es igual al límite de f de x sub k igual a b para cada k. Y f de x sub k menos f de a sobre x sub k menos a es igual a b menos b sobre x sub k menos a igual a 0 pertenece a Rn. Como f es diferenciable en a, los cocientes incrementales f sub x menos f de a sobre x menos a tienden a f' de a cuando x tiende a a. Tomando la subsecuencia x sub k, obtenemos f' de a es igual al límite cuando k tiene infinito de f de x sub k menos f de a sobre x sub k menos a igual al límite cuando k tiene infinito de 0, que es igual a 0, así f' de a es igual a 0. Sea U contenido en Rn un conjunto abierto y f de U en R una función continua. Pruebe que el conjunto formado por los puntos de mínimo local estricto de f es un conjunto numerable. Sea x perteneciente a I, U, x es un punto de mínimo local estricto de f. Por definición, para cada x perteneciente a A existe un Rx mayor que 0 tal que f de y es mayor que f de x. Para todo y perteneciente a la bola de x, Rx sin el x. Reducimos si es necesario el radio para asegurar que la bola esté contenida en U y consideramos las bolas con centro en x y radio x medios para cada x perteneciente a A. Estas bolas son disjuntas y dos intersectan los valores de f en ambas serían incompatibles con el carácter estricto del mismo. Como Qn es denso en Rn, cada bola B de x, Rx medios contiene al menos un punto racional Q de x perteneciente a G de n. Definimos phi de A en Q de n con Q de x igual a Q sub x y las bolas son disyuntas, por tanto phi es inyectiva, dado que Q de la n es numerable y el conjunto A es numerable. Máximo local y mínimo local de esta función. Calculamos el gradiente. Lo igualamos a 0. Tenemos que x es igual a 1 sobre raíz de 3 y es igual a 1 sobre raíz de 3. Los puntos y ya sería donde el hessiano, el determinante del hessiano es negativo. Los puntos y ya sería 1 sobre raíz de 3, 1 sobre raíz de 3, sería así ya, menos 1 sobre raíz de 3, 1 sobre raíz de 3, sería así ya, y 1 sobre raíz de 3,
1 sobre raíz de 3, un mínimo local, y 1 sobre raíz de 3, 1 sobre raíz de 3 sería máximo local. Sea f de Rm en Rn diferenciable con f de 0 igual a 0 y suponga que 1 no es valor propio de la transformación lineal f' de 0. Demostrar que existe una bola B contenida en Rm con centro en 0 tal que f de x es diferente de x para todo x perteneciente a la bola sin el 0. Solución. Consideramos la función g de x igual a f de x menos x. Entonces g de 0 es igual a 0 y g' de 0 es igual a f' de 0 igual a i. Por hipótesis, 1 no es valor propio de f' de 0, por tanto f' de 0 menos i es un operador invertible. El teorema de la inversa garantiza que existe una vecindad B de 0 tal que G es inyectiva en B. Como G de 0 es igual a 0, de la inyectividad se sigue que G de x es diferente de 0 para todo x perteneciente a la bola sin el 0. Es decir, f de x menos x es diferente de 0 para todo x perteneciente a la bola sin el 0. Por tanto, f de x es diferente de x en dicha bola. El ejemplo 4 del libro. La forma cuadrática h de Rn en R, donde h por b al cuadrado es igual a b, b, es positiva. Como el producto punto de b, b es igual a alfa 1 al cuadrado más alfa n al cuadrado, la matriz h es la identidad para todo k perteneciente a 1, n. H por b al cuadrado es igual a alfa 1 al cuadrado más puntos suspensivos alfa k al cuadrado. Es una forma cuadrática no negativa en Rn. Por otro lado, si pusiéramos h por b al cuadrado igual a alfa 1 al cuadrado más puntos suspensivos alfa k al cuadrado menos alfa k más 1 al cuadrado punto suspensivo alfa n al cuadrado con 0 menor que k menor que n, tenemos una forma cuadrática indefinida. Evidentemente, si h es positiva, entonces h es negativa. Sea h de Rn en R una forma cuadrática cuya matriz es norma de h y j. Si llamáramos de h0 en Rn el operador lineal cuya matriz es la base canónica de Rn, y también h y j, vemos inmediatamente que h por b al cuadrado es igual a h por b, b para todo b perteneciente a Rn. Como la matriz h y j del operador h0 es la base canónica de simétrica, h0 es autojunto recíprocamente. El teorema de la función implícita. Para fijar ideas, supongamos que df de y de x0, y0 es distinto de 0. Por la continuidad de df de y existe un delta mayor que 0 y un épsilon mayor que 0, tales que definiendo b igual a bx0, delta contenido en Rn, j es igual a y0 menos épsilon, y0 más épsilon. Se cumple que b cruz j está contenido en U y df de x, y es mayor que 0 para todo xy perteneciente a b cruz j. Entonces, para cada x perteneciente a b, la función y que tiende a f de x, y es estrictamente creciente. En y0, y0 más epsilon igual a j, dado que f de x0, y0 es igual a c, se tiene que f de x0, y0 menos epsilon es menor que c, es menor que f de x0, y0 más epsilon. Como f es continua, podemos elegir delta suficientemente pequeño para que f de x, y0 menos epsilon menor que c, menor que f de x, y0 más epsilon para todo x perteneciente a b. Por el teorema del valor intermedio, para cada x perteneciente a b existe un único y igual a zeta de x perteneciente a j tal que f de x, y es igual a c. En realidad, zeta de x es si pertenece a j. Cálculo de las derivadas parciales de zeta. Sea i el idécimo vector canónico. Definamos h igual a r de f igual a zeta de x más t de i menos zeta de x. Entonces f de x más f de c, zeta de x más k es igual a f de x, zeta de x igual a c. Entonces, por el teorema del valor medio existe un teta igual a teta de t perteneciente a 0,1 tal que 0 es igual a f de x más t de i más zeta de x más k menos f de x menos zeta de x. Igual a de f de x1 de x, más teta ti por zeta de x más zeta de k por t más de f de y de x más teta ti por zeta de x más e de k por k. Por tanto, se tiene esto, y suponiendo el momento que zeta es continua, se tiene el límite de cuando k de t tiende a 0, las derivadas parciales de f son continuas, luego tomando el límite se obtiene esta expresión. Y para probar la continuidad de zeta basta demostrar que para cualquier conjunto cerrado f contenido en j, la preimagen zeta de -1 de i es cerrado en R, y sea xk contenido en B una sucesión tal que xk tiende a x perteneciente a B, zeta de xk pertenece a f, por tanto es zeta de -1 de f cerrado en B y así zeta es continua.
con esta solución. Tome el punto P perteneciente a A para mostrar que f de A es abierto. Basta probar que existe un intervalo abierto I contenido en R, tal que f de P pertenece a I y está contenido en f de A. Haremos esto construyendo una vecindad U de P en B por la propiedad que f de U contiene un intervalo abierto alrededor de f de P. Luego f de A es igual a U por P perteneciente a de f de U de P, será unión de abiertos y por tanto abierto. Una de la nueva generación del gradiente como gradiente de f de P es diferente de 0, al menos una derivada parcial no es 0. Sin pérdida de generalidad, supongamos que de f de x de P es diferente de 0. Aplicando el teorema de la función inversa implícita, considere la aplicación f de R2 en R2 dada por esta función. Entonces construir el f de U es abierto, como f de U es igual a B es abierto en R2, existe un rectángulo abierto IX y F perteneciente a B que contiene f de P para todo T perteneciente a IF. Entonces existe un X perteneciente a X con X, T perteneciente a B igual a f de U, lo que implica que hay X, Y perteneciente a B igual a f de U, lo que implica que hay x, y perteneciente a U tal que f de x, y es igual a t. Por tanto, YF está contenido en f de U. En particular, hay un intervalo abierto YF que contiene f de P y está contenido en f de U. Esto muestra que f de P es un punto interior de f de U, la unión sobre A. Repitiendo el argumento para cada P perteneciente a A, obtenemos una familia de vecindades U de P contenido en A, tales que para cada f de U de P contiene un intervalo abierto alrededor de A de P. Entonces, f de A es igual a U de P perteneciente a por f de U de P. Hay que calcular la función dada por f de x, y z igual a x a la 4 más 2x coseno de y más seno de z. Pruebe que en una vecindad de 0 la ecuación f de x, y, z igual a 0 define a z como una función C2 de las variables x y y. Calcule de z de x y de z de y. Tenemos que de f de z es igual a coseno de z diferente a 0. Es una vecindad del origen. Luego, cerca de la ecuación, x a la 4 más 2x coseno de y más seno de z es igual a 0. Define a z como función de x y se tiene que de z de x es igual a menos df de x por df de z es igual a menos 4x a la 3 más 2 coseno de y sobre coseno de z, y de z de y es igual a menos de f de y por de z de y igual a menos 2x seno de y por coseno de z. Sea phi de b en Rm de clase C1 es el abierto U contenido en Rm y C pertenece a 0,1, tales que phi de x menos phi de y menor que C por x menos y para cualquier xy perteneciente a U. Pruebe que f de U en Rm dada por f de x es igual a x más phi de x es un difeomorfismo de U sobre C2 abierto, sobre el abierto. B igual a f de 0 contenido en Rm. Si B es igual a Rm, pruebe que f de y es igual a Rm. Por ejercicio 3.1 del capítulo 5 tenemos que phi de x por b es menor o igual que c por b menor o igual que norma de b. Para todo x perteneciente a U y todo b perteneciente a Rm menos el 0. Luego f' de x por b es igual a norma de b más phi' de b por b mayor o igual que norma de b menos phi' de x por b mayor que 0 si b es diferente de 0. Así f' de x de Rm en Rm es un isomorfismo
para todo X perteneciente a U. Por teorema de la aplicación inversa, F es un diffeomorfismo local. Por tanto, transforma cada abierto A contenido en U en un abierto F de A contenido en Rm. Además, Y pertenece a U implica que f de x menos f de y es igual a norma de x menos y más phi de x menos phi de y. Mayor o igual que valor absoluto de x menos y menos c por x menos y igual a 1 menos c por valor absoluto de x menos y. Por lo tanto, f es inyectiva. Luego es un difeomorfismo de U sobre el abierto f de 0. Supongamos ahora que B es igual a Rm y para probar que f de Rm es cerrado, sea xk una sucesión tal que el límite de f de xk es igual a y pertenece a Rm. Como valor absoluto de xk menos xr es menor que 1 sobre 1 menos epsilon por valor absoluto de f de xk menos f de x1, vemos que el coso de x es de Cauchy, por lo tanto converge. Entonces f de xk es igual al límite de f de xk igual a y pertenece a Rm. Así f de Rm es abierto y cerrado. Como Rm es conexo, se tiene f de Rm es igual a Rm. F de Rm en Rm es un homomorfismo de clase C1. Si para algún x perteneciente a Rm la derivada f' de x de Rm en Rm es un operador invertible, entonces el homomorfismo inverso y igual a f a la menos 1 de Rm en Rm es diferenciable en el punto f de x con g' de f de x igual a f de x a la menos 1. La solución es que sea f de Rm en Rm de clase C1 y homomorfismo. Fijemos x perteneciente a Rm y escribimos y igual a f de x. Denotemos y igual a f a la menos 1, supongamos que f' de x es invertible y llamemos a igual a f' de x. Queremos probar que g es diferenciable en y y que g' de y es igual a la menos 1. Notación de resto para la diferenciabilidad de f en x. Como f es diferenciable en x, existe una función R0 tal que para 0 en Rm pequeño f de x más 0 es igual a f de x más a por u más r de u, y r de 0 por norma de u tiende a 0 cuando b tiende a 0. Relación entre incrementos de g y u. Tomemos un vector h en Rm pequeño
y consideremos y más h como g de y más h es el punto cuya imagen por f es y más h, definimos u es igual a g de x más h menos x. Entonces f de x más u es igual a y más h. Usando la expansión de f igual a y más h igual a f de x más u igual a f de x más a por u más r de u es igual a y más a por u más r de u, por tanto a por u más r de u es igual a h. Aislamos u y comparamos con a a la menos 1h. Aplicando a la menos 1 a la ecuación anterior, u más a la menos 1 de r de u es igual a la menos 1 de h, es decir, u a la menos a la menos 1 de h es igual a la menos 1 de r de u, y reordenando u igual a g de x más h, esto es g de x, g de y más h menos x es igual a la menos 1 de h igual a la menos 1 por r de u. Control del término del resto sobre la norma de h. Para concluir diferencialidad queremos que g de y más h menos g de h menos a la menos 1 de norma de h tiende a 0. Cuando h tiende a 0 observamos que el miembro de la izquierda es exactamente a a la menos 1 r de u sobre norma de h. Como a a la menos 1 es una aplicación lineal continua, vas a probar que r de u sobre norma de h tiende a 0. Usamos la invertibilidad de a para relacionar la norma de u y la norma de h. Existe un c mayor que 0 tal que la norma de a por b tiende a c por norma de b para todo b de a por u más r de u igual a h. Se obtiene norma de h mayor o igual que a por u menos r de u mayor o igual que c por u menos r de u. Pero r de u sobre la norma de u tiende a 0. Luego, para u suficientemente pequeño, norma de r de u es menor que c medios por norma de u y por tanto norma de h es mayor o igual que c medios norma de u, y aquí se sigue que norma de u es menor o igual que 2 sobre c por norma de h, es decir, u es igual a o de norma de h. Como r de 0 es igual a o por norma de u y norma de u es igual a o por norma de h, se tiene que r de 0 es igual a o por norma de h. Entonces, r de u sobre norma de h tiende a 0 por continuidad de a la menos 1. Obtenemos también que a la menos 1 de r de u sobre la norma de h tiende a 0. Sea phi de b en Rm de clase C1 es el abierto U contenido en Rm y C pertenece a 0,1, tales que phi de x menos phi de y menor que C por x menos y para cualquier xy perteneciente a U. Pruebe que f de U en Rm dada por f de x es igual a x más phi de x es un difeomorfismo de U sobre C2 abierto, sobre el abierto. B igual a f de 0 contenido en Rm. Si B es igual a Rm, pruebe que f de y es igual a Rm. Por ejercicio 3.1 del capítulo 5 tenemos que phi de x por b es menor o igual que c por b menor o igual que norma de b. Para todo x perteneciente a u y todo b perteneciente a Rm menos el 0. Luego f' de x por b es igual a norma de b más phi' de b por b mayor o igual que norma de b menos phi' de x por b mayor que 0 si b es diferente de 0. Así f' de x de Rm en Rm es un isomorfismo para todo x perteneciente a u. Por teorema de la aplicación inversa, f es un difeomorfismo local. Por tanto, transforma cada abierto A contenido en un abierto f de A contenido en Rm. Además
y pertenece a U implica que f de x menos f de y es igual a norma de x menos y más phi de x menos phi de y. Mayor o igual que valor absoluto de x menos y menos c por x menos y igual a 1 menos c por valor absoluto de x menos y. Por lo tanto, f es inyectiva. Luego es un difeomorfismo de U sobre el abierto f de 0. Supongamos ahora que B es igual a Rm y para probar que f de Rm es cerrado, sea xk una sucesión tal que el límite de f de xk es igual a y, pertenece a Rm. Como valor absoluto de xk menos xr es menor que 1 sobre 1 menos epsilon por valor absoluto de f de xk menos f de x1, vemos que el coso de x es de Cauchy, por lo tanto converge. Entonces f de xk es igual al límite de f de xk igual a y pertenece a Rm. Así f de Rm es abierto y cerrado. Como Rm es conexo, se tiene f de Rm es igual a Rm.